Bienvenidos a Trascendencia en Acción. Soy la doctora Xochitl Yadira. En este podcast exploraremos el proceso activo de ir más allá de nuestras limitaciones personales, sociales y profesionales para alcanzar un nivel superior de comprensión y existencia. Únete a nosotros mientras discutimos estrategias y compartimos historias inspiradoras que demuestran cómo la trascendencia se manifiesta en acciones concretas, llevando a un camino real y significativo. Descubre cómo puedes trascender tus límites y vivir una vida llena de propósito y realización. Las opiniones expresadas por los invitados en este podcast son propias y no representan necesariamente la opinión de la doctora Xochitl Yadira ni de Trascendencia en Acción. Welcome to Trascendencia en Acción. I'm Dr. Xochitl Yadira. In this podcast, we explore the active process of going beyond our personal, social, and professional limitations to reach a higher level of understanding and existence. Join us as we discuss strategies and share inspiring stories that demonstrate how transcendence manifests in concrete actions, leading to real and significant changes. Discover how you can transcend your limits and live a life full of purpose and fulfillment. The opinions expressed by the guests on this podcast are their own and do not necessarily represent the views of Dr. Xochitl Yadira or Trascendencia en Acción. Muy bien. Pues yo feliz de la vida porque hoy es mi primer podcast oficial de Trascendencia en Acción. Mi nombre es Xochitl Yadira, doctora Xochitl Yadira. Y pues no voy a contar toda mi historia porque pues ya se publicó en el episodio que grabamos con Best of Milwaukee la semana pasada, así que si no lo han chequeado, vayan, chéquenlo. Está publicado en mis redes sociales. Pueden encontrarme en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook como Trascendencia en Acción. Pero estoy feliz y pues obviamente hay mucho que celebrar porque hoy está conmigo mi hermano que me visita desde Monterrey, México, y pues feliz de la vida. Entonces tenemos nuestras copitas aquí porque hay mucho por qué celebrar. Salud. Empezando. Traguito porque no se trata tampoco de emborracharnos, pero hay mucho que celebrar. Y pues es un honor tenerte aquí, la verdad es algo que ya veníamos como que planteando y hablándolo desde hace mucho tiempo y pues déjenme les presento un poquito a mi hermano y pues parte de esto también va a ser hablar un poquito de nuestra historia, de algo que mucha gente la verdad no sabe y de hecho creo que va a haber muchas cosas aquí. La dinámica es que ni tú y yo siquiera hemos hablado esto en toda nuestra vida. Entonces, como les comento, pues mi nombre soy la doctora Xochitl Yadira. Tengo toda mi vida residiendo aquí en Milwaukee desde los 12 años y pues la verdad creo que nuestra separación como hermanos empezó desde pues muchos años en sí. No tuvimos una infancia normal, por así decir. Mucha gente a lo mejor nos ve y dice, no, pues ya lo hicieron, han de venir de una familia así como muy, no sé, de acá de Piqué y todo, pero pues o sea, nada que ver. La verdad tuvimos una niñez muy complicada, de una familia, pues, digamos, disfuncional. Y pues sí, o sea, tuvimos muchos trabas durante nuestra vida. Por ejemplo, pues, de padre alcohólico, pues gracias a Dios superó todo eso, de muchas traumas, peleas, cuánta cosa. Pero hablar de quién eres hoy y veros todo lo que has logrado, de ver lo exitoso que has llegado a ser. Nos llevamos 10 años de diferencia. Obviamente yo soy la bebé. Y ha sido así como que, o sea, como por eso trascendencia, ¿no? Porque ha sido trascendental poder salir de todo eso y ver todo lo que has logrado. Entonces, voy a leer un poquito del bio de mi hermano, su biografía, porque la verdad es un chingoncísimo. Entonces, como que ponerlo en mis propias palabras me quedaría corta. Empecemos con que, o sea, eres un apasionado por las tecnologías emergentes, todo lo que tiene que ver con innovación, transformación digital. Has tenido tendencias de impacto social, trabajando con nuevos modelos de negocios, eres coach, eres master, haces mentoría a muchos startups como el EdTech de México y Latinoamérica, has sido asesor y juez de emprendimiento, innovación y transformación digital, líder de iniciativas de digitalización para compañías educativas como el BBVA, ¿cómo es? BBVA, Cemex, PepsiCo, Nestlé, FEMSA,
Fodepal, Banamex, Santander, Gobierno de Guatemala, Nuevo León, la SEP, o sea, nada más por mencionar algunos, ¿no? Conferencista de innovación en tecnología educativa, de modelo educativo del TEC 21, pues trabajas para el Tecnológico de Monterrey, que es súper reconocido en toda Latinoamérica. Transformación digital, educación, director, o sea, es que tienes una infinidad de títulos que hasta así de me quedo yo de diplomados y cuánta cosa. Entonces, empecemos hablando un poquito de dónde vienes, de dónde viene toda esta noción, sabiendo un poquito de nuestra historia, hablemos un poquito de eso. ¿Qué te llevó a todo esto? Pues buenas tardes a todos, un gusto estar aquí. Sister, un placer poder acompañarte en la inauguración de este emprendimiento que estás haciendo. Un gusto, para mí siempre es una pasión y sobre todo un orgullo poder apoyar a personas que les guste y que les apasione el tema del emprendimiento, la innovación, el empuje, porque al final todas estas decisiones te van a llevar a algo, que es dejar una huella, dejar un impacto a la sociedad, a la humanidad, que al final tenemos ese objetivo como seres humanos, ¿no? Y bueno, felicidades. Mi nombre es Gonzalo Reza Jiménez, soy de México, nací en un estado que se llama Veracruz, colinda con el Golfo de México, está en el centro del país. Y bueno, como comentó mi hermana, somos de una familia que son de padres de diferentes estados y ahí empieza un poco el choque de la cultura. Porque yo siempre comento que las personas inician con una historia, luego las personas desarrollan su presente y las personas deciden su futuro. Y nosotros tenemos que partir de la historia porque son lo que nos permite a los seres humanos tener el fundamento y los cimientos de dónde arrancamos nuestro desarrollo, tanto profesional como personal. Y nuestros padres, bueno, son mexicanos los dos. Ellos tuvieron muchas dificultades para poder que nosotros hoy, lo que somos, gracias a ellos, dieran lo mejor que podían en su momento para poder nosotros ser personas de bien, sobre todo, personas con conocimientos, con herramientas que hoy podemos hablar y estar aquí en este momento tan privilegiado con todas estas tecnologías, medios de difusión. Y lo más importante, y lo comentábamos en una charla, hermana, si recuerdas, es cómo damos un grano y cómo aportamos a la sociedad con todo este conocimiento. Entonces, desde muy pequeños, nuestros padres nos impulsaron eso, ¿verdad? La educación es el fundamento del desarrollo de las personas. Yo sigo confiado en que ese es uno de los elementos principales para desarrollar y transformar personas, y por eso es que trabajo en una institución educativa como es el TEC de Monterrey. Y bueno, entonces, platicándoles de dónde soy, de México, del estado de Veracruz, desde muy pequeño he sido un poco inquieto en términos de no estar con fecha. Algo, ¿verdad? Con algo estático, y siempre me gusta estar aprendiendo, siempre me gusta estar retando las cosas. Siempre creo yo o me considero que soy muy preguntón a la fecha, de hecho, aunque muy curioso. Aunque sé de muchas cosas, pero siempre me gusta identificar el para qué, ¿verdad? El impacto, por qué vamos a hacer las cosas. Y entonces decidí desde ese momento irme por el área de ingeniería. El área de ingeniería es un área que me apasiona porque al final vas a encontrar respuestas a muchos cómo, pero yo siempre en esa filosofía sistémica y holística, yo lo que he pensado es que hay que encontrar el para qué de las cosas. Y entonces, cuando entré a estudiar la carrera de ingeniero en sistemas computacionales, yo me iba a ir a la parte de economía, porque me apasiona la economía, me apasiona el mundo, la sociedad, los temas políticos, la economía, cómo fluye el mundo, porque cuando conectas el high touch con el high tech, haces un binomio muy padre. Sí. Y eso es parte de la esencia de hoy, dónde estoy y dónde me desarrollo en el TEC de Monterrey. Entonces, partiendo de ahí, cuando decido estudiar ingeniería, tengo muchos retos. El primero es que
Estudié en una escuela que no era ingeniería, era para egresados para estudiar temas de economía, no de ingeniería. Entonces mis bases de ingeniería, vamos a llamarle físico-matemáticas, matemáticas y todos esos elementos y habilidades que se requieren para un ingeniero, pues yo no las cumplía. Y tuve que hacer varios exámenes. Según mal recuerdo, eran como 8 exámenes los que tuve que aplicar y los pasé en un mes, que era lo equivalente a un año, para revalidar, como se dice en México, para poder dar un certificado y poder entrar a la universidad. Entonces, tengo 2 certificados, uno está guardado y el otro lo usé para poder entrar a la universidad. Y me gradué de ingeniero en sistemas computacionales y tuve la oportunidad y la dicha de escuchar y conocer el TEC de Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Y bueno, me abrió y me dio un panorama muy, muy padre porque vi desde otra perspectiva muchas cosas. Desde cómo enfrentar las ideas, cómo enfrentar los retos, todas las herramientas que tiene una institución de este nivel. Para los que no conocen, el TEC de Monterrey es la universidad número 1 de Latinoamérica y de México en temas de emprendimiento, en temas de innovación. Es una iniciativa muy importante de muchos empresarios. Y bueno, los valores que tiene esa institución y con lo que aporta a la sociedad para transformar vidas a través de la educación fue lo que me apasionó. Y a partir de ese momento ya fue que dije, yo tengo que ir allá. Y egresé de ingeniero y me fui a Monterrey. Tuve la oportunidad de que me contrataran allá en el TEC de Monterrey. Y bueno, eso fue en el 99, ayer. Sí, pero a ver, espérame. Porque, o sea, estamos hablando de todos los retos que tuviste que llevar para, o sea, empezando de las bases de que a veces no tenemos la educación que deberíamos de tener, que nos prepara, y yo hablo mucho de eso también porque pues, a mí me pasó cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, tú recuerdas, en México la educación es un poquito más avanzada que aquí en cuestión de en qué nivel estás. Y por el idioma, a mí me regresaron un año, o lo que dices tú, o sea, yo traía un nivel académico más alto, pero el lenguaje no estaba, entonces me retrocedieron. ¿Y qué pasa? Entro a una escuela pública y no me preparan para el colegio. Entonces en el colegio yo le batallé mucho, como dices tú, me tocó revalidar en la escuela técnica porque no tenía esa fundación. Pero creo que más allá, hablemos un poquito de lo que no hemos hablado, es de que tú venías con retos aparte personales de, por ejemplo, digamos, tú y yo nunca crecimos juntos, o sea, desde el fundamento, desde que nuestros papás, como tú empezaste, tuvieron que tomar la decisión en su momento de sacrificar el tenerte con ellos o que tú fueras te quedaras a vivir con nuestros abuelos, nuestra abuelita, para que tú pudieras tener la oportunidad de ir a la escuela. Regresemos un poquito a eso, porque creo que de ahí empezó el reto desde tener que desprenderte de que, a ver, me quedo con mi abuela, me quedo con mis tíos, tengo que sacar una educación y a la secundaria, aprender a tú desde ese momento a lidiártela solo, por así decir. Y yo de mi parte, pues no crecí con un hermano, porque yo en ese momento pues no entendía, vuelvo a lo mismo, tenemos 10 años de diferencia, tú ya estabas en la escuela y yo apenas estaba naciendo. Regresemos un poquito a eso, porque todo eso es fundamental a lo que te llevó a ver esa visión, a empezar a ver más allá. Sí, claro. Sí, sí. Voy a dar 5 pasos atrás y si estuviéramos en un avión, voy a bajar muchos kilómetros, voy a aterrizar un poco más toda esta historia y me voy a ir a los 8 años. Los 8 años cuando se tiene que tomar una decisión importante. Yo estoy convencido que en la vida, en esta vida en donde se tienen que tomar decisiones, y la vida y el desarrollo de las personas es de decisiones. Entonces, cuando yo tenía 8 años, se tuvo que decidir como familia o quedarme con mis padres en un rancho en donde no había escuelas preparadas para desarrollar a una persona, a un niño, ¿verdad? En primaria. Sí. Estoy hablándote de segundo, tercer año de primaria, que es donde están los fundamentos de la educación, los principios.
Y entonces la decisión de nuestros padres fue, pues vete a una ciudad donde sí hay una escuela, donde sí hay infraestructura, donde sí vas a tener la posibilidad de aprender algo escolarizado con los fundamentos, ¿verdad? De la educación. Y entonces a los 8 años se decide mandarme a vivir con mi abuela. La familia que tenemos es una familia numerosa, numerosa, o sea, estamos hablando de más de 10 hijos. Y bueno, todos estos elementos y variables conllevaron a tener mucha, pero mucha resiliencia en términos de decisiones. A los 8 años, uno como niño, pues tienes que enfrentar muchas cosas y tienes que aprender a decidir. Y creo que ahí es donde empieza ese camino de desarrollar la persona que hoy soy en las decisiones. Y yo desde esa época yo sabía y tenía claro que tenía que tomar decisiones correctas y no decisiones que yo veía en otras personas adultas que posiblemente no habían tomado las decisiones correctas. Más bien ahí aprendiste lo que no quiero hacer, lo que no me veo. Diciéndolo de otra manera, vamos a ponerlo así, pues es correcto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo me dediqué mucho a hacer mucho deporte. Yo tenía que ser autosuficiente en todos los aspectos, económico, relación, sobrevivencia, alimentación. O sea, todos esos aspectos se dice muy fácil y muy rápido, pero son temas muy importantes. Y yo a todo eso le atribuyo y doy gracias a la vida, le doy gracias al mundo, a la familia y a nuestros padres y a nuestra familia, porque eran elementos que tenían los cimientos y las bases, los valores, que muchas veces, más en esta sociedad, en este mundo en donde es muy ambiguo, complejo, divergente, pues muchas veces esos temas no se tocan, ¿verdad? Pero son elementos fundamentales. Entonces, eso me sirvió a mí mucho, porque yo sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. En esa época de no tener tanta conciencia, tanta experiencia en el desarrollo de una persona, ¿no? Entonces, pues yo que me dediqué a hacer, pues a estudiar, a practicar mucho deporte, a divertirme, a tener una infancia, vamos a llamarle saludable, alegre, bien. Y cuando me di cuenta, pues prácticamente ya iba yo a salir de la prepa, que es el high school, equivalente acá en Estados Unidos. Y ya tenía yo claro qué tenía que hacer. O sea, los cimientos, los fundamentos de la vida ya estaban decididos para mí. Por todo ese proceso de los 8 años a los 15 años, de todas las decisiones que yo pensaba que había tomado bien. Bien en el sentido de, pues, tener buenas calificaciones, no generar problemas a la familia. Éramos muchos en la casa donde yo vivía. Y bueno, tú tuviste la oportunidad de compartir algunos años ahí conmigo, ¿no? Y eso es fundamental porque, como dices, o sea, hablemos un poquito de eso. Para darles contexto, la familia de mi mamá son 12. Nuestra mamá es la mayor de 12 hijos. Mi abuela se queda prácticamente muy joven sola criando a los 12 hijos. Claro, mi abuelo siempre estuvo al presente, a cargo de la familia, pero en cierta forma ella, pues, mamá soltera. Ella fue papá, mamá a la vez. De todo, o sea, hay que darle crédito. La abuela se aventó la chamba y cañón, o sea. Y tú pasaste a ser el hijo 13. Sí. El número 13, eras el bebé, hasta la fecha eres el bebé de mi abuelita. Sí. Todos decimos es el consentido, porque es el consentido. Pero ¿qué dinámica trajo esto? O sea, en toda esta evolución de transformación, de trascender, de aprender tú solo, o sea, valértelas, ¿cómo fue esa dinámica para tú ver y decir, tengo que salir en cierta forma de aquí porque tú ya tenías una visión de que querías hacer algo más? ¿Cómo fue eso? Sí, mira, esa es una pregunta muy, pero muy interesante porque te lleva a estos momentos que yo le llamo de la vida los puntos de inflexión. Y otra vez, volvemos al tema de las decisiones. Por el entorno en el donde yo estaba y por la dinámica que se daba todos los días, yo tenía claro que tenía que ser diferente a todos y que tenía que ser alguien que tuviera herramientas para poder autogestionar mis decisiones. Y eso es bien importante. Ahorita
pues a esta edad y a esta altura de haber desarrollado a esa persona, pues tú lo dices muy tranquilo, ¿verdad? Sí. Pero en su momento es complejo. Entonces, para mí ese fue un momento muy importante porque yo no quería ser, pues, de la misma dinámica que todos en ese sentido, ¿verdad? La dinámica, por dar un ejemplo, es, pues, levantarte al siguiente día y ver qué va a pasar en el día y sobrevivir el día a día. Y yo no quería eso. Yo quería tener herramientas, quería yo sobresalir, quería yo dejar un impacto a la sociedad, quería yo tener una familia a la cual yo pudiera apoyar siempre y que yo fuera un referente en términos de, esa persona sí sobresalió, esa persona sí es alguien que está haciendo algo en la sociedad por su persona y por la familia, en ese sentido, ¿no? Entonces, esa parte para mí es bien importante y ahí es donde surge todo el plan y ruta hacia mi desarrollo, tanto personal como profesional, ¿no? Y pues ahí decido que tengo que irme a estudiar fuera de la ciudad de donde somos. Aparte que no había muchas opciones que te llevaran. Aparte de que no había mucho porque lo que ofrecía ese entorno se quedaba muy limitado para lo que yo ya tenía en mente como visión, como sueño, como esa trascendencia en términos de la persona, ¿no? Y entonces eso cambió completamente ese observador en términos de, pues estaba acostumbrado yo a estar en una comunidad donde veíamos 5 árboles, por hacer esa analogía, y entonces me elevé un poco y dije, no quiero ver 5 árboles, quiero ver un poco el bosque, ¿verdad? Claro. Y luego cuando ves el bosque te emocionas y dices, no, pero quiero ver más arriba. Sí. Y entonces ves la isla. Y si lo vas viendo desde esa perspectiva, así fue como fue evolucionando, ¿no? Y es muy curioso que traigas esa analogía porque es exactamente lo que creo que pasa con el sueño americano de muchos que inmigramos acá. Tú empiezas a ver más allá y yo hablo mucho de esto me recuerdo cuando me dijeron, te vas a ir a Estados Unidos porque nuestros papás en ese tiempo, yo ya regresé, nos salimos del rancho, regresamos a la ciudad, regresamos donde estaban ustedes viviendo y ya mis papás deciden venirse a California a trabajar a los fields y me dicen, te vas a quedar con tu abuelita. Y yo me recuerdo que te miraba como una vez al mes cuando venías de visita porque pues ya estabas estudiando. Y fue cuando yo por primera vez empecé a ver que las películas de Hollywood y ya empiezas, pues dices tú, la analogía de ver más allá de la ciudad pequeña. Yo pienso que si no hubiéramos tenido esa visibilidad también, en cierta forma, como dices tú, de que nuestros papás se salieron del molde, inmigraron, veíamos cómo iban, regresaban, empezamos a ver las posibilidades, quizás fueron las limitaciones que nos llevaron a ver más allá y como dices tú, tener esa visión de que yo quiero ser más de lo que aquí podría ser, ¿no? Claro. Y vámonos un poquito más allá. Ya hablaste de lo que fue la trascendencia de empezar a visualizar. Te vas a estudiar, sacas tu carrera de ingeniería en sistemas en Veracruz. Empiezas a conectarte con el TEC de Monterrey. Conoces a mi hermosa cuñada. Un saludo para ella, que la adoro. Y decides, de aquí soy. Te dan una oferta y te vas para Monterrey. Adiós nuestro bello Veracruz y empiezas de cero. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, un paso antes. La decisión surge porque yo ya tenía claro que tenía que ir más allá del horizonte que lo convencional sucedía con todas las amistades, con todos los compañeros y con toda esa comunidad en donde yo estaba viviendo y conectado, ¿no? ¿Qué es lo tradicional? Lo tradicional de empieza la familia. Pues sí, pero adicional a esa parte de la familia, había un tema que yo siempre tenía claro, que era, si quieres ver más allá de los 5 árboles del bosque, tienes que conocer más cosas para poder tener ese sustento y ese contexto de contra qué te vas a comparar y qué vas a dejar como impacto como ser humano. Entonces, tuve la oportunidad, antes de salir de la carrera de sistemas computacionales en el Tecnológico Regional de Veracruz, de que nos invitaran a 2 compañeros a un viaje, que de hecho no pagamos los 2, o sea, nos llevaron gratis, fue una suerte, otro punto de inflexión de la humanidad, otra decisión. Y bueno, viajé de colado, si lo queremos ver así en términos coloquiales. Una oportunidad. Una oportunidad, viéndolo positivamente.
Y conocí otro mundo. Uh-huh. O sea, las limitantes que tiene una universidad, y lo voy a decir con ese contexto, y por favor no me lo tomen a mal, pero es la educación pública en México tiene ciertas limitantes contra una educación privada. En el tecnológico donde yo egresé, pues es un tecnológico de educación pública muy bueno, muy reconocido. Los egresados, la verdad es que fue una generación excelente, todos profesionales, todos exitosos, pero con sus limitantes en términos de infraestructura y capacidades, ¿no? Claro. Voy a un mundo de una universidad privada, top, global, visión, emprendimiento, innovación, sí. Y me quedo sorprendido, ¿verdad? Sí. Y entonces yo digo, de aquí soy yo. O sea, esto fue tu factor wow. Sí, fue mi momento wow. Sí. Fue donde conecté y dije, de aquí yo soy y yo aquí tengo que sobresalir, ¿verdad? Y para mí todo eso era como florecer, ¿verdad? O sea, como decir, de aquí todo lo que yo pueda aprender, pues es nuevo para mí, ¿verdad? Todo va a ser nuevo. Y yo recuerdo que cuando llegué a Monterrey y fui a 3 entrevistas, en las 3 me iban a contratar, nada más que decidí por la tercera, sí. Porque fue la que más me agradó por el momento. Me preguntaron, bueno, ¿y tú en qué eres bueno? Le digo, pues en muchas cosas, pero yo quiero aprender. Estoy en la época de joven, de que puedo como esponja agarrar mucho conocimiento y aprender. Estabas motivado. Y estaba yo motivado y me pusieron a hacer algo que no me enseñaron en la universidad, no aprendí en la educación, en la escuela, todo. Y bueno, eso más me inspiró, ¿no? Y de ahí fue que partió la carrera. ¿Podrías decir que esa fue tu parte innovadora, donde descubriste? Pues, todo nuevo, porque para mí todo era nuevo. O sea, todo era sensación, todo era novedad, todo era innovación. Todo era descubrir en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues me fue muy bien en la carrera que hoy he hecho en el TEC de Monterrey. Y crecí muy rápido en términos de responsabilidades, en términos de habilidades. Y ahí es donde quiero hacer una pausa, ¿no? O sea, yo siempre conecto lo profesional con lo personal. Y otra vez, regreso a los cimientos, a las bases, las personas. Y más en esta categoría y en este tema que tú estás abordando en esta nueva iniciativa que tienes de estos podcasts. Yo quiero recordarles a todos los que nos escuchan y nos ven que siempre tengan claro ese binomio y esa conexión entre la parte soft o la parte blanda de las habilidades, que no te las van a explicar en la educación, en las escuelas. Dame un ejemplo. Un ejemplo, el tema de conciencia, el tema de resiliencia, el tema de aprender con un sentido. Eso en la escuela no te lo dan, los libros no te lo explican. Escuela de la vida, ¿no? Esas son las habilidades blandas, ¿verdad? Y luego están las otras habilidades que son las hard, pues vas a aprender matemáticas, vas a aprender español, vas a aprender filosofía y lo que ya conocemos como algo tradicional, ¿verdad? Lo que ya está escrito y sigues el manual. Y cuando conectas esas dos cosas es cuando te haces mejor persona. Porque entonces hablas con naturaleza, con un lenguaje que la sociedad y nosotros como seres humanos, pues en la colaboración y la conexión día a día, ¿no? Y entonces eso me ayudó mucho, porque yo venía más del mundo de la especialización, más del mundo de tú eres ingeniero, tú sales para hacer, para programar y esto. Y siéndoles muy honesto aquí entre nos, pues yo estudié ingeniero en sistemas computacionales, me enseñaron a programar, pero pues no me gusta programar. Pero no te programaron a ti. No me programaron a mí. Es que yo ya lo dije, no somos del molde, por eso podrán vernos. Es correcto. Y entonces ahí es donde viene lo padre, ¿no? Y lo personal es que yo quiero dar un agradecimiento de corazón y de la vida, ¿verdad? O sea, nuestros padres, al final venimos de esa esencia, de ese árbol, y eso es fundamental. Claro. Un poco hablar de ellos dos.
Mi mamá es una persona muy creativa, muy inspiradora, muy positiva, muy sobresaliente. Yo diría que su IQ es sobresaliente. O sea, para mí ella es una persona muy inteligente. Recuerdo que cuando me platicaba que fue la primera generación en México que iba a estudiar computación, que en esas cosas que cuando eran los refrigeradores, una cosa impresionante, era un cuarto, una computadora y me platicaba y yo me emocionaba, ¿no? Y por otro lado estaba mi papá, que él es una persona más creativa, más práctica, más emprendedora, muy inteligente también, pero a un estilo más, voy a llamarle basic, ¿verdad? O sea, más de, no tanto la teoría, sino la práctica. Sí, sí, sí. Y eso a mí me inspiró mucho. Entonces, yo siempre digo que esas son las bases, son los cimientos. Y bueno, agradecer a nuestros padres porque ellos nos dieron ese tema, ¿no? No, y antes de que sigas ahí, aparte de agradecerles, reconocer. Claro. Que parte de los sacrificios, de las cosas que sabían o no sabían en su momento, pues era parte de lo que ellos traen también. Hablamos mucho de las generaciones, las limitaciones que ellos traían, y hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en su momento. Entonces también creo que te agradezco que les des ese espacio porque sí, a veces se nos olvida. No, claro. Y yo siempre digo, hay que saber a dónde vas para saber de dónde vienes. Claro. No, y luego con la familia, ¿verdad? Pues interactúas al final con familiares cercanos, la abuelita, los tíos, los primos, y de todos tienes que agarrar algo, algo importante de cuál aprendes, ¿no? Y en ese proceso del salto entre, voy a llamarle la niñez, la adolescencia y después convertirte en adulto, en ese camino de aprendizajes, pues me encuentro a una hermosa mujer que hoy es mi esposa. Duramos muchos años de novios y yo siempre, otra vez, vuelvo a los cimientos, ¿verdad? Ella para mí es un complemento en la vida. Uno como persona siempre tiene áreas de oportunidad. Uno siempre comete errores y comete aciertos. Y para mí ella es esa parte que complementa al ser humano que yo soy, tanto en las fortalezas como en las debilidades, ¿no? Y ese es un tema bien importante. Y estoy hablando de una persona. Ahora imaginemos al mundo, a la sociedad, cuando haces esto colectivo. Y ahí es donde va el tema de lo que hemos platicado, ¿verdad? Dejar a esta sociedad líderes conscientes, con impacto, globales, que, bueno, ya sabemos todos los retos que tiene la humanidad, el mundo, el planeta. Y entonces, el segundo agradecimiento va para esa mujer que hoy es mi esposa, porque sin ella yo no hubiera podido aprender, dedicarle tanto tiempo, porque al final se escucha fácil, pero son más de 20 años ya dedicados a una labor, a una responsabilidad en una institución tan importante como es el TEC de Monterrey. Y pues gracias a ese complemento y a que ella supo guiarme y sobre todo apoyar a que con nuestros hijos se complementara esa parte soft y esa parte hard, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí es donde yo creo que está la magia de la humanidad, de la sociedad y de los líderes, por el cual vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? No, y aparte, o sea, es fundamental también que parte de este proceso pues no es fácil, porque aparte de que te encuentres una persona que te complemente, es aprender juntos la nueva dinámica de todo lo que eso representa, o sea, lo bueno, lo malo, el aprendizaje, retransformar, o sea, me decía Marely en el último podcast, el renacimiento de quienes somos, porque creo que en el proceso de la vida, cuando vas trascendiendo y cambiando, vas aprendiendo cómo va moldeándose esa visión. Entonces, sí, o sea, saludos a mi cuñada hermosa, porque sí, la verdad. Y aparte darle crédito, porque tú y yo tenemos un carácter súper fuerte, entonces que nos aguanten, la verdad sí está cañón. Bueno, ese es parte de es otro tema. Eso es parte de la belleza, del complemento en la comunicación, en la relación de las personas, ¿no? Y fíjate, esos para mí son los puntos de inflexión en donde de repente en el día a día se nos olvida que esos pequeños puntos de inflexión son los que te permiten trascender como persona y te permiten llevarte hacia un camino del bien o el mal, como yo lo digo, pero son decisiones, ¿no? Sí, te llevan hacia una ruta
voy a llamarle la ruta hacia el desarrollo de la persona, ¿verdad? Sí. En ese florecimiento. Sí. Y vas aprendiendo dónde te desvías, Claro, dónde paras, claro. dónde regresas y todo esto. Pero a ver, ya hablamos un poquito de lo que fue ahora sí, el crecimiento, lo que te hizo salir de ahí, la complementación ahorita obviamente de conocer a Amalia y todo este contexto. Te estableces en Monterrey, empiezas a florecer en tu carrera. ¿Tienes cuántos años ya en el TEC? Voy a cumplir 25 años en la Wow. institución. O sea, en es el toda TEC de una Monterrey. trayectoria. Toda Háblanos una un vida poquito ahí. de qué ha sido eso. Mira, ha sido muy padre todo ese camino porque yo siempre le digo a las personas que tienen una profesión y van a desarrollar o van a hacerse responsables de un puesto en cualquier organización, ¿verdad? En las charlas que doy o en donde me invitan a veces a conferencias. Si te apasiona lo que haces y aparte sabes lo que haces, ya estás del Sí. otro lado. Porque el tiempo va a fluir muy fácil, te vas a sentir cómodo Ujú. y el resultado se va a dar solo, por Sí, naturaleza. sí. Eso es lo que yo pienso. ¿Verdad? Entonces, como siempre me ha gustado lo que hago Ujú. y como para mí todo es aprendizaje y el TEC de Monterrey es una institución muy noble que la verdad es que apostó en mí como persona mucha inversión. Y hablo de inversión no de dinero, sino la Sí, sí, inversión de la posibilidad de ir a conocer empresas globales, estar en lo más top de la transformación de la humanidad, de las tecnologías Ujú. emergentes y todo. ¿Por qué? Porque el TEC estaba convencido al darme esa oportunidad a mí de que yo fuera de esos líderes que permitieran que el TEC de Monterrey fuera Ujú. pionero y estuviera siempre a la vanguardia en Sí. temas de tecnologías para la educación, pues para mí era Sí, no. agradable, ¿no? O sea, Y a, siempre eso fue lo que me inspiró. y a mí, o sea, yo me recuerdo mucho en años anteriores que a veces así como que hablábamos y platicamos, oye, andas en no sé dónde exponiendo en España o andas en Las Vegas o sea, te tocó ahora sí en todo esto ver y pisar muchas oportunidades que tú ya traías esa visión, pero háblame un poquito de lo que fue, por ejemplo, o sea, que el TEC, como dices tú, por así se la aventó contigo y dijo, aquí le vamos a apostar. Abriste literalmente centros de innovación. Háblame un poquito de qué significa eso. Sí, mira, el TEC de Monterrey se conoce como una institución que le apuesta mucho por la innovación educativa, Ujú. el emprendimiento, la internacionalización, porque está convencido que las personas que va a desarrollar, en este caso nuestros estudiantes desde el nivel high school o prepa y Ujú. profesional y maestrías, doctorados, posgrados, hay que darles esas herramientas, ¿no? Y el TEC le apuesta mucho a eso. Entonces, cuando empiezan todo ese tipo de retos o iniciativas y me invitan a participar en todas esas iniciativas estratégicas, pues es probar, Ujú. es aventarte, es experimentar, es crear nuevos modelos Ujú. de negocio en muchas ocasiones, porque no había referentes. De hecho, el TEC de Monterrey tiene 80 años que siempre está tratando de estar a la vanguardia. Sí. Y justo hace unos años se atrevió a hacer una transformación, una innovación de transformar su modelo educativo. Y se dice fácil, pero era romper paradigmas, es Pero, cambiar el modelo de la educación. sí. Y hacer todo eso fue todo un reto para muchísimas personas, para el core de la educación, que son Sí, los sí, sí. profesores, la facultad y todo. Y ahí es donde tengo la oportunidad de participar en todas esas iniciativas, ¿no? Pero imagínate, o sea, acabas de decir 80 años y tú pasas a ser de la historia 25 de esos 80, o sea, nada más así como que lo dices y no, o sea, parte de esta transformación es de aprender y, por así decirle, calarle a Sí, lo sí, desconocido y que tengas éxito. O sea, claro. imagínate ahorita, a lo mejor lo dices y como que no lo internalizas, ¿no? De que, wow, o sea, tú has pisado fuertes escenarios, o sea, me quedé corta con tu biografía, pero de todo este aprendizaje, de todo lo que ya traes, o sea, la experiencia,
hablábamos mucho de esto, ¿no? O sea, conforme vamos en nuestras carreras, has aprendido, has hecho, has innovado, has enseñado, haces coaching, eres líder. Ahora, llevando esta visión, hablé un poquito de esto en el último podcast que me hicieron, de que tú y yo decidimos emprender, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo este conocimiento? O sea, no se puede quedar ahí guardado. Hablemos un poquito de todo esto que ya traes, este aprendizaje, ahora cómo lo llevas a Clichet, que es la compañía que tú y yo acabamos de emprender, que apenas estamos empezando, arrancando motores. ¿Cómo vamos a complementar todo eso? O sea, porque estamos hablando de más de 40 años combinados de experiencia e innovar y pensar y llevar más allá lo que ya hemos aprendido. Claro. No. Mira, tocas un tema que me apasiona y tú lo sabes. El conocimiento, yo estoy convencido que más en este siglo XXI, en donde estamos en la democratización del conocimiento, y una palabra ahí para que luego la googleen y busquen, la infoxicación. Infoxicación. No voy a tratar ni decirla porque me van a clausurar. Tiene que ver con, estamos saturados de información. Ajá. Es más, ahora con este contexto de una tecnología exponencial que surgió hace unos años, como es la inteligencia artificial generativa, vamos a llegar a un punto en donde ya no vamos a saber qué es verdad o qué es mentira en términos de la información que recibimos nosotros como seres humanos. Entonces, teniendo ese contexto, si recuerdas, cuando platicábamos era esto, ok, con todo este conocimiento que ya tenemos y todas las oportunidades que ya tuvimos como seres humanos de aprender a través del tiempo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y recuerdo que en esa plática lo que dijimos fue, mira, hay datos en la humanidad que no es de un país, sino es de todo el mundo, que faltan líderes. Y faltan líderes, pero no cualquier líder, ¿verdad? Un líder consciente, un líder, una persona que tenga la capacidad de tener un pensamiento sistémico, holístico, que sea alguien que cuando va a decidir enfrentar un reto o que le pongan un reto, ya sea personal o profesional, ya sea para emprender o en su empresa, sepa que el resultado que va a tener con esa iniciativa o con ese proyecto, pues sea consciente del resultado y genere impacto del bueno, o sea, impacto a la sociedad, impacto a la empresa, impacto a la humanidad. Y de ahí surge la idea, ¿no? De esta iniciativa de crear un instituto que es un instituto que nos permite desarrollar y apoyar y acompañar a las personas, a líderes sobre todo, con esta conciencia de lograr que lo que hagan como personas tenga un sentido para la vida, para la sociedad, para la humanidad. Y ese instituto tiene 3 elementos muy importantes y muy sencillos que va más allá de un sector, ¿verdad? O sea, tiene que ver con las personas, al centro sobre todo, ¿verdad? Y tiene que ver con cómo acompañas a estos líderes, a estas personas, a que le des mentoría, le des herramientas, les des empoderamiento para que cuando enfrenten ese tipo de situaciones sepan qué camino abordar, qué decisión van a tomar, ¿no? Sí. En ese modelo de liderazgo consciente, de impacto a la sociedad. Y bueno, el otro tema tiene que ver con un poco la especialización que tenemos tú y yo, ¿verdad? Por un lado está la cultura, la gestión del cambio, la sociedad, y por otro lado está un poco más el background que yo traigo de las tecnologías, la transformación digital, la innovación, el emprendimiento. Y al combinar esa parte del high tech con el high touch, se hace muy padre eso, ¿no? Sí. Y ese es un tema que queremos impulsar en esta iniciativa, en este instituto que tiene que ver con capacitación, ¿verdad? Programas que ayuden a estas personas, a estos líderes y, ¿por qué no a empresas? Pues a tener ese acompañamiento, ¿no? Sí, y creo que es fundamental mencionar que muchas veces traemos una idea
Y yo soy mucho de que todo empieza con un sueño. Y parte de esto, obviamente, estamos como que plantando la semillita porque pues ya estamos llegando a una edad de que, a ver, hay que empezar a pensar qué vamos a hacer en un futuro, qué legado vamos a dejar, cómo usamos toda esta experiencia como lo dijimos. La visión que creamos, o sea, fuimos tú y yo así como que a cada rato, pues obviamente tú vives en Monterrey, yo vivo aquí en Milwaukee, muchos es videollamadas y pues tengo el privilegio que me vienes, me visitas o yo voy y te visito, pero cuando hablamos de la visión, ¿cómo fue que llegamos a esta conclusión? Habla un poquito de eso. Sí, todo parte por el reto que teníamos que encontrar un nombre que integrara todas las siglas de lo que abarca la parte suave. Empezamos con el nombre así, ¿recuerdas? ¿No? Sí, fuimos, bueno, si recuerdas, fueron muchísimos nombres y fueron muchas idas y venidas de cuáles son la combinación perfecta. Y al final el instituto, en términos de la esencia de lo que queremos ser, es liderazgo consciente, ¿verdad? Liderazgo que transforme tanto a las personas como las organizaciones. Y por eso se llama Instituto de Liderazgo Consciente para la Transformación Empresarial Global. Sí. Se dice muy fácil, pero el combinar todas esas palabras, tan solo el ser consciente y ser líder es todo un tema, ¿verdad? Sí. Y luego, ser globales, pues es otro tema, ¿no? Y por eso nos gustó esa combinación de palabras y el nombre del instituto, ¿no? Y bueno, por ahí en su momento compartiremos la liga del sitio. Ahí viene todo el desglose de lo que queremos impulsar. Este emprendimiento, como bien lo comentaste hace un rato, pues apenas está floreciendo, apenas está empezando. No le hemos dado difusión. De hecho, creo que a través de este podcast va a ser la primera difusión que damos oficialmente, aunque el sitio está ahí. El sitio, como cualquier ser humano, está floreciendo, está en sus pininos, diría yo, en términos de estamos haciendo un sitio apenas estático, informativo. Que logos. Que logos, o sea, estamos en eso, ¿no? Y no, la verdad es que no me preocupa porque yo sé que eso va a ir emergiendo y va a ir haciendo trascendencia en términos de lo que queremos dar como legado, ¿no? Y bueno, si me permites, quiero invitar a muchos que nos oyen, porque este instituto, la otra pata que quiero yo comentar es que justo le pusimos eso porque nosotros estamos convencidos que podemos aportar conocimiento y compartir experiencias a la sociedad, a los líderes, combinando una comunidad de líderes, justo, ¿no? Que complementen. Entonces, lo que tú sabes, lo que yo sé, y yo invito a más líderes que se unan a este instituto porque hoy, en este siglo XXI, lo que más trasciende es la colaboración, es el networking, es la asociación, es el partnership. Entonces, yo invito a muchos líderes que tengan esta filosofía, este pensamiento, a que se unan. Seguro podemos hacer cosas maravillosas en ese sentido, ¿no? Y bueno, ya después saldrán modelos de colaboración, de servicios y de consultoría, que eso para mí ya es lo segundo, ¿verdad? En términos de consecuencia del impacto. Y pues aquí estamos empezando, ¿no? Así que tomemos nuestras copas y pues brindemos por eso. Por Clillet. Y salud. Y por trascendencia en acción. Y obviamente, pues parte de esto, lo que estamos haciendo aquí, o sea, juntar dos profesionales que no solamente estamos unidos de sangre, aunque le hago mucho la broma que le digo que él es adoptado porque tiene el pensamiento de otro nivel, pero es un honor. La verdad, me da mucho gusto poder darle este giro, empezando también esto juntos. Obviamente no es la última entrevista que tendremos, va a haber muchas más colaboraciones. Como dices tú, la meta de este podcast y de Clillet.org es de trascender. Ese es todo el mensaje, trascender, llevar todo lo que ya sabemos, nuestros conocimientos, las relaciones que hemos creado a través de los años con otros líderes extraordinarios, locales, globales, y llevarlo más allá. Como dices tú, unir fuerzas. Aquí no se trata de competir, se trata de unir fuerzas, fortalecernos, crecer, y pues es un honor. Muchas gracias, la verdad. Creo que mucha de la plática que tuvimos hoy, de hecho, no fue practicada. O sea, le dije, no, vamos a hablar y entrar en tema. Todo fluyó, sí. Excelente. Cosas que ni, o sea, como hermanos hemos platicado.
Y pues de qué eso se trata, así que pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por venir a ayudarme a inaugurar esto y pues el comienzo de muchas cosas grandiosas. Sister Xochitl, yo estoy convencido de que tú eres alguien que va a dejar una huella y va a dejar un impacto muy importante a la sociedad. O sea, te agradezco tu invitación y quiero reconocer todo tu desarrollo personal y profesional. Yo sé que no ha sido fácil el camino. Yo sé que tu pathway en términos de crecimiento personal y profesional ha tenido muchos obstáculos, muchos retos, pero tú siempre tienes una mentalidad de sí se puede. Y yo creo que algo que nos une, y agradezco tu invitación y tu reconocimiento, es el tema de perseverancia. Uh-huh. Perseverancia y sobre todo positivismo, porque venimos de las mismas raíces, sí, de los mismos fundamentos, de los mismos valores, y al final eso hace la diferencia. Sí. Entonces, pues, felicidades y gracias por tu invitación. Igualmente. Y pues claro, o sea, yo quisiera seguir platicando todo esto, pero sí, o sea, hay que seguir haciendo todas esas raíces crecer y que gracias, porque pues obviamente en toda esta trascendencia, el verte a ti, lo que has logrado y que a pesar de todo, ahora como adultos podemos dejar este legado, hacerlo juntos, lo que no tuvimos la oportunidad de hacerlo, de crecer juntos, lo estamos haciendo ahora y pues es un honor. Así es de que eso es todo por hoy, es el primero de muchos. Un agradecimiento por estar aquí en sintonía, nuestro primer inauguración de nuestro Trascendencia en Acción. Fue un honor tener a mi hermano Gonzalo Reza Jiménez. Y pues yo soy la doctora Xochitl y nos vemos muy pronto. Estén en sintonía para lo que sigue. Muchos saludos. Saludos. Gracias por la invitación. Chao.